Buenos días chicos, ¿cómo están? Chicos de segundo año. Bueno, en esta asignación vamos a hablar sobre la última teoría de origen de la vida. Vamos a hacer una pequeña apuesta en común, ¿sí? Ya habíamos visto la teoría de la panspermia, que plantea que la vida se originó en otro punto del universo. También vemos la teoría de la generación espontánea, que plantea que la vida se genera siempre, todo el tiempo, constantemente de manera espontánea, que esa teoría fue descartada totalmente. Y también vimos la teoría de la evolución prebiológica o prebiótica o evolución química, también conocida como la teoría de Haldane y Oparin. Bueno, la teoría de la panspermia, perdón, si bien es muy tenida en cuenta porque presenta evidencias a favor, no es tan válida o no es tan valiosa, mejor dicho, ya que no nos explica cómo surge la vida, de qué forma aparece la vida, que es justamente lo que queremos encontrar, ¿sí? ¿Cómo se originó la vida? No de dónde viene esta vida. Bien, esta teoría, entonces al ser inválida o al dejarnos picando esa información que estaría faltando, entonces nos parece algo vacía en algunos aspectos. Así que pasamos a la teoría de Haldane y Oparin que nos explican cómo podría haber surgido la vida en el planeta Tierra en un estadio primitivo. Nunca olvidemos, cuando hablamos de esta teoría, la de Haldane y Oparin, que las cuestiones más importantes es comprender primero en qué ambiente surgió la vida. No hace falta solamente entender cómo surgió la vida, sino cuáles eran las características del lugar en el que surgió la vida. El lugar era el planeta Tierra para Haldane y Oparin, pero era uno muy distinto al que conocemos hoy en día. Bien, en ese planeta Tierra, por ejemplo, no había oxígeno libre. ¿Sí? Al no haber oxígeno libre, es decir, al no haber oxígeno 2 u oxígeno molecular, el que respiramos nosotros, pero sí haber oxígeno, por ejemplo, en el agua, que es hidrógeno 2, oxígeno 1, entonces no se oxidaba aquella molécula que se producía. ¿Sí? Esa es la primera característica. La segunda, todos los elementos que nos componen a nosotros, los seres vivos, como elementos básicos, ¿sí? Como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno, entre otros elementos esenciales, estaban disponibles aunque no organizados. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos la materia prima. No hay oxígeno libre que destruya las moléculas orgánicas. Esos son los dos elementos primordiales de la teoría. Luego, las características de la Tierra primitiva, tanto de su atmósfera como de su clima, eran muy diferentes a las actuales. ¿Sí? No existía una capa de ozono que nos protegiera de los rayos ultravioletas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la radiación ultravioleta tiene la capacidad de ablandar, cual si fuera plastilina, ¿sí? De ablandar algunas estructuras u organizaciones moleculares, de modo tal que puede hacer que se rompan o que se desplacen y se unan de formas diferentes. De esta manera podemos formar diferentes elementos químicos, diferentes compuestos químicos, diferentes moléculas, ¿sí? Utilizando esa energía como catalizador. ¿Sí? Esa energía ayuda a que esto se deforme y se vuelva a formar de una manera distinta. Se reorganice sería la palabra específica. Bien, también había entonces rayos ultravioletas como una fuente de energía interesante e importante y necesaria. Altas temperaturas, ¿sí? Aproximadamente 70-80 grados centígrados. Esto también produce lo mismo que los rayos ultravioletas, una especie de plasticidad molecular. ¿Sí? También existía una gran cantidad de descargas eléctricas, ¿sí? Porque las características anteriormente mencionadas hacían que todo el tiempo el planeta estuviera cubierto por una capa constante de vapor de agua, ya que la temperatura alta hacía que hubiera mayor evaporación, y esto producía tormentas constantemente. Con la filtración de los rayos ultravioletas se formaban descargas eléctricas muchísimo más constantes, e incluso que en la mayor tormenta eléctrica que exista en nuestro planeta. ¿Sí? Es decir, caían rayos constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año.
Bien, entonces, esta es la base, ¿sí? La base para que se forme la vida según la teoría de Haldane y Oparin. Bien, ese sería como si lo dividiéramos en niveles, ese es el nivel 1. Comprender el punto de partida de nuestro planeta Tierra primitivo. Bien, vamos al nivel 2. Plantea que con estas características, esos átomos que mencionamos, carbono, y esto lo pueden anotar, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, que son los 5 fundamentales, ¿sí? Que estaban disponibles y que podían ser unidos con una fuente de energía, empezaron a jugar entre sí como si yo tuviera diferentes ladrillitos y los empezara a unir entre sí aleatoriamente. Si yo los uno sin fijarme y lo hago durante millones y millones de veces, ¿sí? Los desarmo y los vuelvo a armar, los desarmo y los vuelvo a armar millones de veces, aunque yo no supiera absolutamente nada sobre construcción, en algún momento podría construir, por ejemplo, una casita, ¿sí? O una pared con ladrillitos. Bueno, eso mismo pasó con los átomos. Lo primero que se cree que se formó son algunas moléculas orgánicas sencillas que luego derivaron en lo que conocemos como membrana plasmática. Estas unidades de membrana plasmática se empezaron a sumar en el agua, ¿sí? En el agua del mar primitivo. Estas unidades de membrana se unieron entre sí porque tienen la capacidad de unirse. De hecho, hoy por hoy nuestras células están formadas por estas unidades una al lado de la otra, pero no están pegadas ni adheridas. Están unidas, están acercadas, ¿sí? De hecho, se mueven constantemente, pueden inclusive saltar de la membrana plasmática y volver a caer, pero tienden a atraerse entre ellas. Hay una especie de magnetismo, ¿sí? Que esto ustedes lo van a ver en la parte de fisicoquímica, electromagnetismo molecular, o puente molecular, o uniones moleculares. Hay una especie de magnetismo, ¿sí? De atracción magnética que hace que se queden juntas y organizadas con determinada estructura, que es la estructura de la membrana plasmática justamente. Bueno, estas subunidades se empezaron a acumular naturalmente. Luego se atrajeron y formaron láminas. Estas láminas en algún momento se plegaron y formaron esferas. Estas esferas son las que en el texto que dejé, cuando digo texto me refiero a la bibliografía, en el texto llamamos coacervados. Estos coacervados eran como membranas celulares pero sin nada adentro. Agua. Nada más. Agua, sales, lo que haya quedado adentro y nada más. Nada importante, nada relevante. Bien. Ya tenemos el envoltorio celular. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque delimita el cuerpo, el adentro y el afuera. Yo sé que mi cuerpo termina a donde está mi piel, ¿sí? Por eso mis glóbulos rojos, mi sangre, mi agua, mi oxígeno, mi dióxido de carbono, todo lo que yo tengo, ¿sí? Se mantiene dentro de mí. Tengo vías exclusivas de intercambio, como son la boca, los ojos, la nariz, los oídos, ¿sí? El ano, la uretra, por donde pueden entrar y salir oxígeno, agua, alimentos, excrementos, orina, las glándulas por donde sale sudor, pero esta salida y este ingreso de comida, de agua, etcétera, son de forma controlada, ¿sí? Yo tengo un límite y luego lo que dejo salir lo dejo salir porque quiero, no porque se me escapa, ¿sí? Bueno, esa es la importancia de la membrana celular, que es un límite específico y luego hay un tránsito hacia adentro, hacia afuera, pero es controlado. Bien, entonces estos coacervados vacíos, por un lado, se sumaron con otros elementos que surgieron de la misma manera, totalmente aleatoria, ¿sí? Que se cree que es una primera estructura genética, tal vez ADN o ARN. Esta estructura genética fue unida al azar y no tenía una información específica, ¿sí? Simplemente era una molécula de ADN. Pero esta molécula de ADN tuvo la capacidad o la suerte de haberse juntado con una segunda molécula que tenía la capacidad de leerla y entenderla, ¿sí? De esta manera se cree que se formó el primer material genético, y todo esto, también por azar, luego de millones y miles de millones de intentos, terminaron
terminó esta molécula de ADN más de una vez, no solamente una vez, sino muchas veces, dentro de estas membranas llamadas coacervados, ¿sí? De modo tal que tuvimos material genético dentro de una membrana. Con el tiempo se cree que estas moléculas que leía en el material genético también terminaron dentro de las mismas membranas, totalmente por azar y error, pero siempre teniendo en cuenta que hay una capacidad de atracción entre las piezas, una atracción molecular, y terminó formándose la primera estructura autorreplicante. Esto parece bastante básico, y de hecho lo es, ¿sí? Si bien son complejas las estructuras, la capacidad de la vida durante mucho tiempo, o de la previda, fue que algo se pudiera autorreplicar. La suma de diferentes características con el tiempo generó que esta protocélula tuviera otras capacidades, como por ejemplo manipular materia y energía, ¿sí?, de su medio, y de esta manera poder no solamente autorreplicarse, sino obtener materia y energía para tener con qué autorreplicarse y aumentar la cantidad de células y el tamaño de estas. Bien, otras características aparecieron después que vamos a analizar en otro momento, ¿sí? Pero básicamente esos son los pasos, los 3 pasos. Una tierra primitiva muy básica con unas características específicas. Un proceso por el cual se forman estos coacervados y este material genético. Y luego el ensamble de todas estas, ¿sí? Si vemos las características de un virus, veremos que son muy similares a lo de los primeros organismos antes de la vida, y un virus no tiene vida, ¿sí? Tiene que entrar a una célula que ya tenga toda la maquinaria funcionando y en perfectas condiciones para poder autorreplicarse. Bien, las características de virus las vamos a ver en el siguiente trabajo, ¿sí?, en la siguiente asignación. Y lo haremos de esta manera justamente para entender cuál es el límite de aquello que tiene vida con aquello que no tiene vida, ¿sí? Cuando a alguien le preguntan qué es la vida o qué es un ser vivo, parece una respuesta fácil. Pero cuando empezamos a tratar de delimitar la frontera entre lo que tiene vida y lo que no, ahí se nos empieza a complicar un poco. Bueno, entender qué es un virus específicamente nos va a ayudar, y ver las características de la vida, nos va a ayudar a delimitar un poco mejor, de manera práctica y específica, ¿sí?, estas diferencias. Bueno chicos, me despido y hasta la semana que viene.